Esta noche quiero compartir sobre la meditación. Obviamente que estoy hablando de la meditación cristiana. La meditación en realidad corresponde a la vida cristiana. Eh, el primero que se registra como que estaba meditando es Isaac, y que fíjense cuántos años, miles de años. Cuando venía el siervo de Abraham, trayendo a la que iba a ser su esposa, dice la Biblia que estaba meditando en la puerta de la tienda. Por otro lado, hay muchas palabras en la escritura que nos instan y nos alientan a meditar. El Salmo 1, eh, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en sillas de escarnecedores, que en su ley está su delicia y en ella medita de día y de noche. Eh, el Salmo 4 también dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y hay un montón, ¿no? Hay muchas referencias a la meditación. Hoy día se puso de moda, hace ya unos cuantos años, el tema de la meditación, pero se refieren a la meditación oriental, la que está traída de las religiones orientales, que no tienen nada que ver, por el contrario, son perniciosas eh, con respecto a la meditación cristiana. La meditación cristiana busca a Dios, busca llenarse de Dios. La meditación oriental busca vaciar la mente y con eso dar lugar a la relación con el ser superior o esa creación que, bueno, nosotros lo llamamos Dios, pero tiene distintos nombres. Es una copia del diablo. El diablo copia lo de Dios y lo hace mal y lo hace para mal también. Está invadido el mundo occidental, atraído por algunas ventajas que sí tiene la meditación, pero tiene el gran defecto de que no reconoce a Cristo, no es basándose en la palabra, en la escritura, sino basándose en una sabiduría humana. Hay una práctica que se conoce como lectio divina, esto es en latín, que viene también de siglos atrás, y que las personas más muy destacadas en la historia de la Biblia la han practicado o la han desarrollado. Eh, yo quisiera hacer hoy una introducción acerca de este tema de la meditación cristiana, y para eso voy a leer un relato que está en este libro que se llama La oración, se lo recomiendo. Bueno, les leo esto que él relata, que es una experiencia de vida, eso es lo que tiene de valor, y está tan bien explicado el significado, el contenido de lo que es la meditación, que, bueno, se los leo, ¿no? Entonces, eh, dice: ¿alguna vez ha visto rumiar una vaca? Este modesto animal llena su estómago con pasto y otros alimentos. Después se sienta con tranquilidad y a través de un proceso llamado regurgitación vuelve a masticar lo que ha comido moviendo suavemente sus mandíbulas, y de esta manera es capaz de asimilar lo que previamente ha consumido, que se transformará en rica y cremosa leche.
Igual sucede con la oración meditativa. La verdad que ha sido meditación que pasa de la boca a la mente y baja hasta el corazón, donde a través de un silencio, que sería como rumiar, produce en la persona que ora una respuesta llena de amor. Bueno, acá viene el relato, ¿no? Dice, déjenme contarles la historia de Jim Smith, uno de mis antiguos alumnos, verdaderamente brillante. Jim fue a una prestigiosa escuela de la costa este de los Estados Unidos para hacer estudios de posgrado. En el segundo año, sin embargo, estuvo luchando por mantener su vida espiritual y luego de una crisis decidió tomar un retiro privado. Llegó a la casa de retiro y fue presentado al hermano que habría de ser el director espiritual durante esa semana al que él se había dedicado. En el primer momento, Jim se decepcionó, pues notó que bajo de los hábitos del monje que le estaba atendiendo, estaba unos zapatos de trotar marca Adidas. Entonces, Jim esperaba un hombre prudente, de larga barba, anciano, lleno de sabiduría, lo que dan los años, y en su lugar encontró un monje que practicaba el trote. Así que no le impresionó muy bien, dice. Este hermano le dio a Jim solo una tarea: meditar en la historia de la anunciación del nacimiento de Cristo que se encuentra en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Y eso fue todo. Cuando Jim volvió a su cuarto y abrió su Biblia, murmurando para sus adentros, el relato del nacimiento. Yo leí esta historia miles de veces. ¿Qué voy a sacar de todo esto? En el primer par de horas se dedicó a analizar y desmenuzar el pasaje, como lo habría hecho en tantas ocasiones, y sacando una buena cantidad de ideas y de pensamientos que iba anotando en un anotador para futuros sermones. Y bueno, hizo todo lo posible por resumir ese capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Entonces, dice, pasó el resto del día con las manos entrelazadas, girando los pulgares en silencio, un poco preguntándose, ¿habré acertado en venir acá? Entonces, el día siguiente, Jim se reunió con el monje para discutir el pasaje que le había asignado. Bueno, inmediatamente Jim empezó a comentar sus ideas, revisar sus escritos, esperando impresionar al monje con los pensamientos que él había anotado y también las conclusiones, en fin, hizo un buen relato. Pero no produjo esta impresión. El monje le preguntó, ¿pero cuál fue el objetivo que tuviste al leer el pasaje? Mi objetivo, dice, mi objetivo. Se tuvo que quedar pensando un rato. Entonces dice, bueno, llegar a comprender el significado del texto. Pienso que es eso. Ah, sí, le dice el monje. ¿Y algo más? ¿Cómo algo más? Sí,
algo más. Y él le dijo, no, ¿qué puede haber más de lo que ya te dije? Entonces, el monje muy tranquilamente le dice, bueno, mira, hay mucho más que solo vas a encontrar buscando y escuchando. También hay preguntas, como ser, ¿qué te dice el pasaje? ¿Hubo algo que te impactara? En fin, yo creo que podés pasar un buen tiempo con ese pasaje. El hermano entonces le asignó a Gil el mismo pasaje por el resto del día, exhortándoles a que leyera con tanta intensidad de su corazón como de su mente. Parece como que no hubiera escuchado esta advertencia o esta señal. Y Jim pasó todo el día haciendo lo que su director espiritual le había dicho que hiciera, pero su mente daba vueltas por otros lados, otros pensamientos. Lo intentó, falló en repetidas ocasiones. Al fin, al llegar la noche, tenía prácticamente de memoria el pasaje en su mente y todavía estaba, sin embargo, sin vida. Jim sintió que saldría sordo de tanto silencio. Entonces llegó el día siguiente y se volvió a reunir con el monje. Jim, desesperado y también con algo de vergüenza, le dijo al hermano que simplemente no había podido encontrar algo más y que él había intentado hacer lo que le había dicho, se había pasado el día, pero no encontraba qué era lo que le decía el monje. Fue entonces que la sabiduría, tras las zapatillas Adidas, se hizo evidente. Estás esforzándote demasiado, Jim, le dijo el monje. En realidad estás tratando de controlar a Dios. Deja que Dios tome el control. Vuelve al pasaje. Y esta vez disponte a recibir lo que Dios tiene para vos. Te voy a decir algo, no manipules a Dios. Recibe, escucha lo que Él te diga. La comunión con Él no es algo que tú hayas establecido. En realidad Dios quiere tener comunión con vos. Es como el sueño. No podés hacerte dormir y cuanto más te pones nervioso para dormir, menos dormís. Pero si vos creas la situación, descansás, al rato te quedás dormido. Bueno, lo que te pido, lo que te indico, es que hagas lo que creas necesario para que se den las condiciones, para entender lo que Dios te quiera decir. Abre tu Biblia, lee lentamente, escúchala y reflexiona en ella. Jim volvió a su cuarto y con bastante ofuscado comenzó a leer. Otra vez lo mismo, otra vez. Como me vuelva a decir mañana otra vez que tengo que leer este pasaje, me voy. Me voy y no. Me he equivocado de lugar. Nada, nada. Al mediodía ya estaba desesperado, estaba
presionada porque tenía que encontrarse a la tarde con el monje, ya casi había tomado la decisión de irse, y en esa desesperación miró para el techo y gritó: "Me doy por vencido. Tú ganaste, señor. Yo no tengo más nada". No tuve respuesta y se tiró sobre el escritorio y comenzó a llorar. Al poco rato se calmó un poco, volvió a tomar la Biblia, revisó todo lo que había notado y lo que había pensado y el pasaje. Las palabras ya le eran tan familiares que la tenía de memoria y no necesitaba leerlo, ya lo sabía. Pero de repente, de algún modo, de alguna manera, algo ocurrió y empezó a notar algo diferente. Su mente y su corazón estaban ahora maleables. Todo ese proceso había ablandado su orgullo, sus pensamientos, su actitud. Justo cuando se había dado por vencido, ese fue el mejor momento, el comienzo de todo. Las palabras iniciales de la respuesta de María se hicieron suyas: "Hágase conmigo tu voluntad". Cuando vino eso a su corazón, dice: "Hágase conmigo". Entonces, Dios me está hablando. Eso es lo que Dios quiere, que yo haga la voluntad de Él. Las palabras sonaban una y otra vez dando vueltas en su cabeza. Y pasó un rato diciendo esto: "Hágase conmigo tu voluntad". Por momentos lo preguntaba, por momentos lo rechazaba, por momentos le parecía que lo que estaba viviendo era una tontería. Pero después habló Dios. Fue como si de pronto una ventana se hubiese abierto y Dios quisiera hablar con él de amigo a amigo. Jim nunca había sentido algo igual y se quedó totalmente quieto. Había una tranquilidad en su alma, en su espíritu, que no había vivido antes. Entonces lo que siguió fue un diálogo acerca de la historia de Lucas, pero fue pasando a otros temas, sobre Dios, sobre María, y oh sorpresa, también sobre Jim. El Espíritu Santo llevó a Jim hasta la profundidad de los sentimientos de María, de las dudas de María, de las preguntas que se había hecho, de los miedos que ella tenía, las preguntas sobre cómo iba a enfrentar esa situación, cómo iba a explicarlo, si le iban a entender. Realmente era como que él y María eran como hermanos y que sus pensamientos eran también los que tenía María. También fue, por supuesto, entonces, el comienzo de un peregrinaje hacia los propios sentimientos, miedos, dudas y preguntas que Jim tenía en su corazón. A medida que el amor de Dios
amor sanador, la suave compasión del Espíritu Santo tocaban las quebrantadas memorias de su pasado. Todo lo que había vivido hasta ese día le pasaba como una película delante. Y, oh sorpresa, todo lo veía de otra manera. Era como que Dios le explicara sobre cada cosa que había vivido, dónde estaba él, qué se había propuesto, qué razón había para que él estuviera pasando por eso. Aunque difícilmente podía creerlo porque le costaba, las palabras del ángel a María le parecían ser también para él mismo. El ángel le dijo a María: has hallado gracia delante de Dios. Y eso también lo detuvo. La pregunta de la sorprendida María fue también la pregunta de Jean. Y francamente le preguntó directamente a Dios: pero yo he hallado gracia delante tuya para que vos me hables. ¿Cómo puede ser esto? Dijo María. Y así fue. Así fue todo. Por momentos sentía una paz tremenda. Por momentos Jim lloraba y lloraba. Se sintió en los brazos de Dios, con gracia, viviendo, disfrutando la misericordia. Él no había entendido esta palabra antes, pero ahora todo se le hacía nuevo. Cada palabra le parecía una novedad. En el pasaje de la Escritura, el ángel le informa a María sobre su futuro destino, lo que iba a pasar. Y esa fue otra etapa de esta relación que Jim tuvo con Dios. Empezó a preguntarle sobre el futuro. Hablaron de esto por un largo rato. Dios y Jim. Jim y Dios. Ahora ya había entrado en una etapa distinta. Hablaba con Dios y Dios le respondía. Dios le hablaba y él callaba y se asombraba, como se asombró María de la noticia que le dio el ángel, se asombraba de lo que Dios le decía. Por fin decidió salir y caminar y orar, caminar con Dios. Pasó rato, pasó horas ahí, dando vueltas entre los árboles, observando la puesta del sol y buscando tras los grandes árboles de cedro, buscando a Dios. Cuando el sol se había puesto en el horizonte, fue capaz de pronunciar la oración de María, pero lo hizo como propia, lo hizo de una manera que jamás había orado así. Él dijo, convencido, con alegría, hágase conmigo conforme a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Lo que pasó fue que Jim había perdido el control no solo de este momento en el monasterio, no solo el control del monje con el que tenía que volver a hablar, había perdido el control de su vida y al mismo tiempo lo había encontrado.
no tenía idea de cómo iba a ser su futuro, pero en ese momento Dios le habló muy profundamente, muy claramente. Y Jim no salía de su asombro de cómo Dios tenía preparado su futuro, los detalles. ¿Cómo podía ser que Dios le contara, le dijera? Esta fue esta experiencia de Jim Smith, que la publicó después en una revista cristiana. La historia de Jim resalta la forma más fundamental de la meditación cristiana. La meditación que está atada a la escritura, a la palabra de Dios, y especialmente que nos abre la mente y muy especialmente nos llega al corazón. Esa es la razón de la meditación. El tema no se trata solo en la mente, como se hace cuando se estudia o cuando se busca en las escrituras conocimiento. La meditación hace que la voz de Dios llegue a tu corazón. Debemos de tener primero nuestras mentes disciplinadas, entregadas a Dios y dejar de lado los pensamientos y las ideas, los prejuicios, todo lo que hemos pensado para poder con genuino provecho escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Entrar en la presencia de Dios en una comunión sin ningún intermediario. Que Dios mismo hable a tu corazón. Y repito, habla a tu corazón, no a tu mente. Debemos imitar el fiel, la fiel descripción del Salmo 1, que dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. A través de la historia hubo miles y miles de creyentes que tuvieron esta relación con Dios. Algunos han dejado escritos lo que han vivido. Ellos nos alimentan, nos inspiran, nos alientan a seguir buscando, a buscar por nuestra cuenta lo que ellos mismos llegaron a descubrir. En la oración y la meditación, la Biblia deja de ser un diccionario de citas, una concordancia. Viene a ser, en cambio, maravillosas palabras de Dios, palabras de vida, para encontrarnos personalmente como amigo aquel que tiene la palabra de vida. Difiere aún del estudio de las escrituras, mientras que el estudio de la escritura se centra en el significado de las palabras y la gramática y todo lo demás. La meditación no tiene nada que ver con esto. La meditación se centra en la escritura y en recibir de parte de Dios lo que Él tiene para decirnos a través de su palabra. Bueno, hermano, muchas veces he leído esta experiencia. Quisiera que todos ustedes la practicaran y la vivieran. Hay como un escalón entre saber lo que dice la Biblia
y saber lo que me dice a mí la Biblia. Hay una gran diferencia. No estoy menospreciando el conocimiento de la escritura porque es la base donde este, vamos a ir interpretando la palabra de Dios. Aunque también puede ser que nunca hayamos leído ese pasaje y Dios nos sorprenda con un pasaje nuevo, con algo que no leímos. Cuanto más sepamos, más conozcamos de la Biblia, Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. El tesoro que hay en el corazón es la palabra de Dios. Y cuanto más la conozcamos y sepamos los detalles, aún lo sepamos de memoria y tengamos esa afinidad con las palabras, nos va a facilitar vivir esta clase de experiencia. Esta clase de experiencia no tiene nada de éxtasis, de misticismo o de, digamos, cosas raras. En realidad, lo raro es que los hijos de Dios no hablen con Dios. Lo raro es que no escuchen la voz de Dios. Porque Dios quiere desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, tener comunión con nosotros. Comunión es comunicación, es relación. Oración es hablarle a Dios. Meditación es escuchar la voz de Dios. Y la oración y la meditación es lo que establece el ámbito donde se establece el diálogo con Dios. Cuando oramos solamente es un monólogo. Y está bien que lo hagamos. Está bien que Dios conozca nuestras necesidades, nuestras dificultades, lo que necesitamos. Pero si nos quedamos ahí, no vamos a escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo una enseñanza muy poderosa de un hermano en la presencia del Señor, Juan José Churruarín, que decía, Dios está todos los días con sus brazos abiertos, esperando a cada uno de sus hijos, a cada una de sus hijas. ¿Para qué lo espera? Lo espera para bendecirlo, para darle un abrazo, para darle un beso, para deleitarse en la comunión, en la relación. Eso es lo que a Dios le gusta. Le gusta estar con nosotros. Y él terminaba con una frase un poco negativa, decía, pero lamentablemente muchas de sus hijas, muchas de sus hijos dejan a Dios con los brazos abiertos y Dios tiene que esperar hasta mañana. Y quién sabe si mañana vendrá porque yo lo quiero bendecir. Miren, hermanos, en la vida cristiana, la oración, la meditación de la palabra es el centro, es donde nos alimentamos. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque ellas hablan de mí, del poder de Dios. Escudriñar es buscar, estar, inquirir, preguntar. Yo les aliento a que tengan confianza con Dios. No estoy hablando de irreverencia, porque estamos hablando con el Creador, el Ser Supremo
de todas las cosas del universo, pero sí tener confianza de que lo que tenemos en nuestro corazón, lo que sentimos, las dudas. Los cristianos tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero seamos sinceros, como venimos diciendo, y digamos la verdad, tenemos dudas. Dudamos aún de la palabra de Dios. Hablemos de lo que dudamos con Dios, que no se ofende. No se ofende aún si dudamos de lo que Él dice, porque es lo que al final terminamos muchas veces haciendo. Él no se enoja, Él no se cansa, tiene paciencia, tiene amor. Dios es amor. La relación con Dios es disfrutar del amor de Dios. No siempre Dios nos responde lo que le preguntamos. Dios por ahí se sale con otra cosa. Nos puede desconcertar, decir, pero como yo te estoy hablando de tal cosa y vos me terminás hablando de otra cosa. Y bueno, como bien dice ahí el monje, no manipules a Dios. Escuchalo que dice. Hay un pasaje muy fuerte, muy claro también, acerca del estorbo de la oración. Varias veces me ha pasado, lo digo como una experiencia, no todas las experiencias son buenas, pero uno puede sacar algo bueno de una mala experiencia o de una mala conducta. Veces que he estado en la presencia de Dios y Dios me sale con otra cosa. ¿Y qué es lo que me dice? Por ejemplo, bueno, anda a pedirle perdón a Nora, porque la palabra dice que tenés que tratarla como vaso más frágil. Y si vos no la tratás bien y sos áspero con ella, vas a estar estorbado en la oración, no vas a poder orar. Aunque me vengas a hablar de la salvación de los 20 millones de musulmanes que hay, mira, a mí me interesa, pero más me interesa tu corazón. ¿Cómo vivís? ¿Qué haces? La relación con un santo, 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 por un lado nos comunica su santidad, nos impregna, nos contagia la santidad. Por el otro lado, es exigente Dios, es detallista, es eh, puntual. Fíjense que Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tenés algo con tu hermano, deja la ofrenda, anda y arregla con tu hermano primero, después vení y traga la ofrenda. Hermanos, tengamos conciencia de esto, porque aún para dar una ofrenda a Dios tenemos que andar en santidad. No tenemos que tener rencores, eh, pecados sin confesar. No tenemos que tener enemistad con nadie. Si te acuerdas que tenés algo con tu hermano, arreglalo pronto, porque no sabes si viene algo así y ese te lleva a la cárcel y te mete en presa. Es algo simbólico, ¿no? Hay
y esto lo digo con todo respeto y con cuidado, ¿no? Hay hermanos que están enfermos, pero la palabra es clara. Si toman la cena indignamente, sin haber confesado los pecados, eso es tomar la cena indignamente. Por eso antes de tomar la cena deberíamos tener un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, de buscar en nuestro corazón si realmente no tenemos nada contra nadie. Jesús nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Él nos ha reconciliado con Dios y con todos los hombres. Si hay algún hombre, alguna persona, sea creyente o no, con el cual tengas algún problema, y vas a tener problemas en la oración, y vas a tener problemas en la relación con Dios, y vas a tener problemas con la cena, y vas a tener problemas con la ofrenda, y vas a vivir en problemas. No es que vayas a perder la salvación, pero Dios no se conforma con la salvación. El propósito de Dios es que seamos santos, sean santos como yo soy santo, en toda la manera que tienen de vivir. Y esa santidad, hermano, no es una lista de cosas prohibidas y de cosas permitidas. Eso no es santidad. Eso es un legalismo. La santidad es la frecuencia, la intensidad, la profundidad que tenemos con el santo, con Dios. Voy a contar una anécdota que siempre me hizo reír Mariano Flores. Una vez íbamos en el auto y me hace así con la mano y dice, así me dice, tengo olor a chancho. No, no, le digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? No, dice, porque anduve matando a los chanchos, dice. Y, y es como que lo tengo metido en la nariz y siempre tengo olor a los chanchos. No, no, quédate tranquilo, le digo. Pero me hizo pensar, ¿no? Si está con los chanchos, tiene olor a chancho. Si está con Dios, tiene el aroma de Dios, el aroma de Cristo. Eso es lo que nos santifica, la comunión con Dios. Lo que nos santifica es estar con Él. Ahora, estar con Él, no estoy tampoco dejando de lado la oración intercesora, de la cual en algún momento vamos a hablar. La intercesión es un acto de amor de los más grandes que podemos hacer. Cuando intercedemos por otros, estamos dando vida, estamos dando tiempo, que ya nos olvidamos de lo nuestro para orar por las necesidades de otros. Eso honra a Dios. Cuando oramos por otros, nos unimos a Cristo porque Cristo está sentado a la diestra de Dios orando por nosotros, orando por los que todavía no creen. Él está intercediendo y cuando estamos en la intercesión, estamos junto con Cristo. Ahí también nos santificamos. Nos santificamos cuando servimos a Dios. No todo es cuestión de estar meditando. Y si no agregamos la acción, si no agregamos la vida a esta relación con Dios, nos vamos a secar. Somos como el mar muerto. El mar muerto es un mar cerrado eh, donde entran aguas de distintos lugares, pero no tienen salida. Entonces el sol, que es fortísimo en ese lugar, es un desierto, va evaporando el agua y van quedando los sedimentos, van quedando las sales, por eso es el mar muerto. ¿Por qué está muerto? Porque las sales tienen una concentración de sal tan tremenda, tan grande, que si uno se tira ahí, flota. Pero no vive nada, por eso es el mar muerto.
no hay nada orgánico, ni planta, ni microbios, ni nada, nada. No hay nada. Es el mar muerta, porque recibe, pero no lo comunica, no lo manda para otro lado. Entonces, el río, el mar, que está comunicado con otros, se van neutralizando la concentración de sales. Acá, en este caso, se concentran. Entonces, la relación con Dios es lo principal, pero no es lo único, porque cuando estamos sirviendo a Dios, Dios está con nosotros. Jesús nos prometió, cuando Él dijo que teníamos que ir y predicar y bautizar y enseñar, dijo, y yo voy a estar con ustedes todos los días. Cuando estamos predicando, cuando estamos bautizando, cuando estamos enseñando, cuando estamos discipulando, Jesús está con nosotros. Ahí tenemos comunión. Ahora, esto que yo estoy diciendo, esto que tenemos que experimentar, es el alimento de nuestras almas. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, tiene que llenarse de Dios para comunicar lo que es de Dios. Hermanos, este tema lo voy a seguir hablando, ya digo, esta es una introducción. Pero yo quiero, por la lectura de este libro, señalar, insistir acerca de la importancia de meditar en la palabra de Dios. La misma Biblia lo dice. Dios le dijo a Josué, no te apartes de esta palabra y medita en ella de día y de noche y todo lo que hagas te va a salir bien. Si quieres que te salga bien, todo lo que hagas, medita en la palabra. Ahora, meditar en la palabra es un ejercicio espiritual y tenemos que llevarla a la acción, tenemos que, hay una palabra, internalizarla. Es decir, que entre en nosotros y que quede ahí. Este es el tesoro del hombre bueno o de la mujer buena. Este tesoro está ahí. Entonces el Espíritu Santo utiliza lo que tenemos de parte de Dios para que sirvamos a Dios, para que vivamos, para que entendamos las cosas de la vida. ¿Quieren escuchar un cuento? Muy sencillo. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, salí afuera, mirá el cielo. De día o de noche. Ahí está el cuento. Dios te va a hablar. Jesús dijo que miremos los pájaros, que miremos las plantas, las flores, porque Dios, Pablo también dice que no tienen excusa los que no creen, porque mirando la creación ya se llega a estar con Dios. Así Dios está en todas partes. Dios habla continuamente de diversas maneras. Habla por sueños, habla por visiones, habla por los profetas, habla por las circunstancias, habla por el Espíritu Santo. Ya vamos a entrar en todo ese tema. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Bueno, ¿cómo se escucha la voz? Pero fundamentalmente Dios nos habla por la palabra. Lo que está en la palabra es eterno, es verdadero, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Nos muestra por dónde tenemos que andar. ¿Y cómo vamos a andar si no meditamos en la palabra? Si no conocemos lo que Dios dice. Si Dios te va a decir lo que tenés que hacer. Dios
habla continuamente a sus hijos. Ahora, no es esto para que andamos diciendo Dios me habló, Dios me dijo. No, porque tiene que ir acompañado de la humildad, de la mansedumbre, de lo natural. Eh, Muchas veces, a veces, Dios nos habla de algo tan extraordinario que podemos dar testimonio, si por algo. Pero lo normal, lo de todos los días, eh, tiene de extraordinario justamente eso, que es Dios que nos habla. Qué Entonces, genial. hermanos, esto es algo fundamental de la vida cristiana. Yo quería contar una experiencia. Ujú. ¿Puedo? Sí, Era chica, tendría más o menos 6 años. Creo que iba a empezar el primer grado, sí. Y en mi casa había un jardín que lo cultivaba mi mamá. Ella tenía flores de toda clase, unas rosas hermosas así, una de cada color, pero eran con injerto, no sé, ella se dedicaba al jardín porque amaba el jardín. Entonces yo la veía que trabajaba el jardín y por ahí hablaba. Y un día me acerqué y le digo, ¿con quién hablas? Y entonces me dice, hablo con Dios, me dice. ¿Con Dios? Sí, me dice, hablo con Dios. Vení que te voy a enseñar cómo se hace. Vos mira cada flor, mira esta rosa, mira qué belleza. ¿Quién podría haber hecho esto que no fuera alguien con mucho poder? Y allí ella me empezó a mostrar a que yo tenga la idea de Dios. Entonces, cada flor es distinta. Vos, mira, me llevó una por una. La más hermosa parece que fuera la rosa, pero cada una tiene su encanto. Y esta vez a mí me marcó para siempre. Nunca más se me ocurrió pensar en alguien que tuviera tanto poder como Dios. Para mí era Dios. Ver esas flores era ver a Dios. Y entonces lo empecé a descubrir en la naturaleza. Ella me ayudó a eso. En la naturaleza a la mañana, especialmente en verano, cuando nos levantábamos y veíamos que el sol salía tan temprano. Fue algo maravilloso lo que ella me enseñó. La constancia de mostrarnos a través de la creación la idea de Dios. Por eso yo soy una enamorada de enseñar a los niños desde chiquitos a buscar a Dios así, ¿no? Porque no se me borró más. Y yo lo enseñé a mis hijos. No sé si Cecilia se acuerda que le haya enseñado alguna vez eso. Pero la verdad que esas cosas sencillas esa son las que simpleza, van marcando, porque Dios es sencillo, Dios es complicado. Los complicados somos nosotros. Dios te va a hablar claramente, con sencillez. Le va a entender. por la creación te habla más. Eh, Alguien más tiene algo para compartir. ¿Cómo se distingue, por ejemplo, en los sueños, cuando es ¿Cómo? bien, en los sueños, por ejemplo, cómo saber cuándo es de Dios y cuándo es un sueño, digamos, algo nuestro, terrenal? Bueno, hay sueños que son especiales, que tienen como un fondo de que sí, esto debe ser algo de Dios, puede ser algo de Dios. De todas maneras, seamos prudentes. Eh, Oremos, compartimos con otros, que otros oren. Entonces ahí se entra a confirmar lo del sueño. A veces un sueño tarda muchos años o mucho tiempo en confirmarse y otras veces es algo más sencillo. Pero es muy importante, por más énfasis que ponga en la relación con Dios, parte de la relación con Dios es parte de la relación con los hermanos. Los hermanos tienen a Dios, cada uno tiene el Espíritu Santo. Entonces una cosa no excluye la otra. El que anda solo con Dios y algo le pasa. Es orgulloso, vanidoso,
eh, le falta algo. Eh, que tiene a Dios, ama a los hermanos. Y si ama a los hermanos, va a tener comunión y va a ser humilde, va a compartir. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tenemos relación con el cuerpo. Así que de esa manera se va sabiendo eh, si Dios es espíritu, hay un solo espíritu, y si Dios te ha dicho algo a vos por un sueño, el mismo espíritu que está entre nosotros nos va a confirmar y nos va a decir si es de Dios o si es eh, que comiste demasiado la noche. Claro, sí, o un anhelo personal o algo así. O algo, claro, algo Claro. personal. Sí. Y hay otro paso también que te va a dar la pauta si es de Dios o no es de Dios. Todo lo que viene de Dios produce paz. Lo que produce inquietud y temor no viene de Dios. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, vos tenés que tener paz, porque el diablo no puede evitar la paz. Si hay algo que no puede evitar, es la paz que él produce. No le sale, porque es un ser despreciable, es un ser que trae discordia, no hay paz. En el reino de Satanás no hay paz, en el reino de Dios sí. Entonces, si vos soñaste algo y no te produce desazón o no te produce nerviosismo, bueno, considéralo como que puede ser de Dios. Y a su vez, vos podés orar y decirle a Dios que te confirme. Te lo va a confirmar por la palabra, pero más que nada te lo va a confirmar por esa sensación de gozo. Y si es para alguien, también te lo va a mostrar. Sí, porque yo lo mío mismo. fue de otra persona, digamos, de uno de los hermanos, pero yo me desperté con una alegría. Pero bueno, Mira, eso es de Dios también. Es un punto muy importante. Todos los atributos de bondad y de amor vienen de Dios. Berta, los que entienden algo de la mente, la ciencia, dice que el hombre prácticamente sueña todas las noches. Lo que sí no significa de que nos acordemos de los sueños. Yo no me acuerdo de ningún sueño, pero hay algunas cosas particulares que sí. Cuando nosotros no conocemos a Dios, tenemos sueños propios que están relacionados mucho con nuestra vida, con nuestra carne, con lo que vivimos, con lo que nos impactó, con un susto, con lo que vimos en la tele, pero no está el Espíritu Santo ahí. Cuando nosotros nos convertimos, podemos llegar a tener sueños espirituales. Y muchas veces, muy frecuentemente, hay una mezcla entre lo nuestro, lo humano, lo carnal y lo espiritual. Es más, a veces hay sueños espirituales donde una partecita está nada que ver, ¿viste? Se mezclan cosas. Pero te cuento la experiencia mía, que no tiene que ser de todos. Dios habla a través de sueños, a través de visiones, a veces te despierto, te muestra, o a veces en sueños, ¿no? En el caso mío, yo siempre me sorprendí que nunca tuve, y nunca tengo, y nunca tuve una visión. Nunca tuve una visión. Una sola vez. Que fue que se me representó así en su vida, como dibujito animado. La cara de que yo preguntaba quién iba a ser mi esposa. Bueno, se me apareció la cara de Cecilia. Una sola vez que tengo dudas si fue una visión o no, pero cuando Dios me empezó a hablar a mí, precisamente me empezó a hablar a través del sueño. ¿Y sabes qué característica tenía? Dos cosas te voy a mencionar. Cuando terminaba la mañana, me despertaba y decía, esto no puede ser. Una, no puede ser un sueño de Gustavo. Hay algo raro acá. Otra característica, te agrego tres. Otra, que Dios lo usaba para bendecir, edificar a otra persona. Una situación con mi madre, con mi abuela, con qué sé yo. Para bendecir, Dios lo usa para bendecir. Pero la más notoria que te voy a decir que me pasa a mí, parece ser que Dios me da el sueño cuando estoy por despertar. Y hay un interrogante en el sueño. Hay como una situación que se plantea. Donde vos no sabés una definición.
una palabra de orientación, de dirección. Y se ve que está pegada ahí, en el momento antes de despertar. Y cuando despierto, como un rayo, una cosa muy rápida, como que yo proclamo algo medio semi entre dormido y despierto. Es así. Y yo digo, esto no es mío. Esto es mucho más rápido, Gustavo, mucho más lento, mucho más lento. Es así. ¡Pac! Como que me da una definición así. Pero me define algo concretamente, ¿viste? Sí. Relacionado con ese sueño, ¿viste? Y es muy simple, mucho más simple, Gustavo, es mucho más complicado, mucho más complejo. Entonces yo me di cuenta que es de Dios. Por esas dos, tres cosas. Y no sabes si es real o estuviste soñando. No, no, Aparte, yo sé que soñé. Yo sé no, que sí, soñé, yo también sabía que estaba soñando, pero es para, como para muy... bendecir, es para bendecir, Sí. y Dios me lo define así cuando me desperté, así, ¡buah! ¿Viste? Una cosa muy llamativa que va más allá de mis capacidades mentales o intelectuales. Te digo, es mi experiencia. ¿Algo más? ¿Alguno más? La próxima vez vamos a hablar de cómo se practica esto de la lectio divina, la meditación junto con la oración. Es una forma muy sencilla, pero vale la pena. A lo largo de los siglos, lo que lo han practicado ha quedado como un resumen de cómo es.